oportunidad de convivir con los abogados litigantes, con tus compañeros del Poder Judicial y con muchas personas más de la comunidad jurídica que nos han hecho el honor de visitarnos, de visitar la exposición de libros, de venir en los simulacros, de tanto tribunal virtual como juicios orales, y pues por eso estamos muy agradecidos. En esta ocasión vamos a hacer una mesa de debate sobre el tema de la enseñanza del derecho en el marco de los juicios orales. De los juicios orales en lo que conocemos ahora en el Estado de Nuevo León, no solamente en materia penal, sino también en materia civil y familiar, en materia de adolescentes infractores y lo que venga, ¿verdad? Ahí viene ya la materia mercantil, que como todos sabemos en el 2012 también serán juicios orales. Y en esta ocasión voy a presentar a nuestros invitados de la mesa, a quienes agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación, les agradezco mucho su participación. Y está con nosotros el licenciado José Robles Flores Fernández, quien es director de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ahorita voy a dar el currículum del doctor y de todos los demás de la mesa. En segundo lugar, presento al licenciado Javier Sepúlveda Ponce, que viene en representación del doctor José Luis Prado Mayar, de la Universidad de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También nos acompaña el doctor Gabriel Cavazos Villanueva, director de la División de Derecho del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Bueno, le damos la bienvenida también a la doctora Mirnaelia García Herrera, nuestra directora del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Bueno, los juicios orales, como todos lo sabemos, es un nuevo paradigma que representa un reto para toda la comunidad jurídica, jueces, abogados, instituciones de educación superior y demás. La metodología del evento será la siguiente: daremos 7 minutos de exposición a cada uno de nuestros exponentes, donde darán su visión particular de este tema. Sabemos que es un tema muy amplio y ellos nos harán nuestra capacidad de síntesis para comentarnos sus puntos de vista, sus conceptos. Después de ello vamos a dar unos 15 minutos de preguntas y respuestas de aquellas dudas que ustedes tengan en torno a lo que ellos comenten, y posteriormente cerraremos con una exposición final de cada uno de nuestros participantes. Yo considero que lo mejor es que lo hagamos como los presentamos, de derecha a izquierda. Y bueno, vamos a, si así lo tienen a bien, a que participe en primer lugar el doctor Jesús Robles Flores Fernández, y él es licenciado en Derecho con estudios de maestría en Docencia Jurídica y en Derecho Mercantil con especialidad en Sociedades Mercantiles. Desde 1988 es profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, de la cual es profesor fundador, y desde 1998 es director general de esa institución. Además, en la propia facultad es miembro del Consejo Académico y del Consejo Directivo. Ha sido profesor de programas de maestría en varias instituciones de educación superior en el área de Derecho Corporativo, incluyendo la Escuela de Graduados de Admisión Pública y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Anáhuac Mayab. Ha impartido cursos y conferencias en las áreas de su especialidad en diversas universidades y ante diversos foros nacionales y extranjeros. Fue presidente de la Comisión Estatal Electoral en el periodo 2000-2004. Es obviamente un breve resumen de su amplio currículum. Démosle la bienvenida al doctor José Robles Flores Fernández. Bien, pues muy buenas tardes. Pues efectivamente el tema es demasiado amplio. Además, con la porra que trae la doctora Mirna ya nos sentimos un poco inhibidos, y por lo tanto para la próxima ya sabremos que hay que traer más porra, ¿verdad? Porque el tema, como bien se decía, es demasiado amplio. Hablar sobre la enseñanza del derecho en el marco de los juicios orales, pues es un tema que tiene muchas aristas. Yo me voy a permitir esbozar un poquito sobre cuáles son esos grandes retos que tiene en general la enseñanza del derecho y cómo esto tiene que ver con los juicios orales. Yo creo que en primer lugar un reto que tenemos las facultades de derecho es revisar cuál es el concepto de derecho que queremos enseñar. Como ustedes saben, el concepto de derecho ha ido evolucionando a lo largo de los años y por siglos quizás, hasta llegar hoy a no tener una definición clara de lo que es el derecho. Si hablamos del derecho simplemente como un sistema de normas
o hablamos del derecho a partir de los hechos, de las realidades fácticas que se dan en la aplicación del mismo, o a partir incluso de los valores que en sí mismo encierra, y así se han pues elaborado distintas teorías o distintas doctrinas o distintas corrientes del pensamiento jurídico que hablan del positivismo, del formalismo o del justnaturalismo o del realismo, hasta llegar ahora a incluso una cuarta concepción del derecho que habla del derecho como argumentación. A partir de estas grandes doctrinas o estas grandes teorías del pensamiento jurídico, creo que las facultades de derecho tenemos como reto definir, bueno, ¿cuál es el derecho que queremos enseñar? Queremos enseñar un derecho fundamentalmente normativo, es decir, a partir de aspectos eminentemente técnicos, o queremos enseñar un derecho a partir de realidades, o queremos enseñar un derecho a partir de los valores que encierra el derecho, o a partir de otras habilidades que son necesarias para el ejercicio del mismo. Y ahí creo que se encuentra fundamentalmente el desafío. En la combinación de estos elementos, los grandes pedagogos hablan de que en materia de educación hay una división que pareciera ser muy tajante, o al menos ellos lo elaboran a partir de la división entre el siglo XX y el siglo XXI, para decir que en el siglo XX el aprendizaje estaba fundamentalmente basado en conocimientos e información, es decir, fundamentalmente lo que enseñábamos en las escuelas era qué pensar, es decir, contenidos muy específicos, con lo cual los estudiantes tenían que simplemente recibir esa información. En el siglo XXI se habla mucho más de la educación basada en la comprensión, es decir, en las destrezas y en los valores que encierra la educación. Es decir, el reto ya no es enseñar qué pensar, sino enseñar cómo pensar. Cuando se introducen nuevos elementos digamos, en la práctica jurídica, como es esta gran reforma judicial que tiene que ver con los juicios orales, particularmente en América Latina, que tienen un buen avance y un buen grado de desarrollo mucho más adelante que el nuestro por el tiempo que llevan aplicando este sistema, las facultades de derecho o los estudiosos en la enseñanza del derecho han visto que lo fundamental es desarrollar, el reto sería como que desarrollar currículos basados en destrezas y valores que aumenten la capacidad de las personas para entender y para comprender los elementos que encierra el derecho. No se trata solamente de técnicas o de elementos de tipo muy preciso que tengan que ver con, en este caso, con los juicios orales, sino el desarrollo de habilidades en cómo manejar esa información y cómo desarrollar esas habilidades. Cuando en la facultad nos hemos planteado estos temas y hemos hablado, por ejemplo, de la reforma al currículo, es así como abrir una caja de Pandora, ¿verdad? Todos los profesores creen que es necesario reformar el currículum e introducir nuevas materias al plan de estudios. Entonces los administrativistas dicen, bueno, pero ¿cómo no puede haber un curso de derecho urbanístico, de derecho ambiental, o de derecho a la competencia económica, o de derecho a las telecomunicaciones? Y los procesalistas dirán, oye, ¿por qué nada más procesal civil y procesal penal? Pues tendría que haber procesal laboral, y tendría que haber procesal administrativo, y tendría que haber procesal fiscal, y tendría que haber, y los mercantilistas dirán, bueno, ¿por qué no derecho bancario y derecho bursátil? Y así sucesivamente, como que todos entenderíamos que es necesario más información, cuando creo que el reto que tenemos las facultades de Derecho es más bien cómo ayudar a los estudiantes a digerir esa información. De ahí que en muchas ocasiones es una lástima que los currículum en los planes de estudio sacrifican materias que tienen que ver más con el desarrollo de habilidades del pensamiento que con la información, es decir, se privilegia la información en vez de privilegiar el desarrollo de habilidades que al estudiante le pueda servir para aplicar los contenidos en cualquier rama que le fuera, que se le presentara. En este caso creo que el tema de los juicios orales es un paradigma que ciertamente se rompe en cuanto a la aplicación del derecho en el ámbito judicial, pero al mismo tiempo creo que deberíamos distinguir lo que es la información propiamente dicha que necesita conocer un abogado a la hora de litigar un juicio en el marco de un juicio oral, con lo que tendría que ver con el desarrollo de habilidades para poderse expresar de manera oral, ya no solamente de manera escrita como fue tradicionalmente el sistema, y en donde privilegiábamos obviamente la expresión escrita sobre la expresión oral,
Hoy por hoy creo que esta segunda forma de expresión, pues tendremos que las facultades privilegiarla en el desarrollo de esa habilidad, pero creo que el reto, repito, tendría que ser no necesariamente introduciendo materias, que obviamente sería una forma y que seguramente las facultades ya lo hemos hecho, introduciendo materias que tengan que ver propiamente con los juicios orales, pero en general creo que tendríamos que revisar todas las facultades de Derecho, que nuestros currículum estén basados en esa idea fundamental del desarrollo de habilidades del pensamiento mucho más que los contenidos. Creo que todos los que estamos aquí, que tenemos que ver con el derecho, entenderemos que el derecho es tan dinámico que si un estudiante a lo largo de 4 años o 5 años que está en una facultad de derecho, para cuando sale ese estudiante, ya hay información que seguramente no recibió cuando estaba en el aula. Entonces lo importante es dejar marcada claramente la necesidad de un aprendizaje continuo, de un aprendizaje a lo largo de toda su vida, y fundamentalmente que con las habilidades que obtuvo, con las habilidades que fue desarrollando a lo largo de su carrera, que le permita justamente aplicar el derecho en cualquiera de las ramas que se le presente. Entonces creo que eso es un poco el reto, el desafío que tiene la educación jurídica, es no privilegiar solamente los contenidos, sino fundamentalmente privilegiar el desarrollo de habilidades. Creo que es justo el tiempo que se me asigna. Excelente, muy bien medido el tiempo, doctor. Y realmente es muy interesante lo que comenta, es una base muy buena para iniciar nuestra mesa de debate, el desarrollo de las competencias del alumno para mejorar las habilidades en un procedimiento que realmente necesita una nueva concepción, un nuevo paradigma para enfrentar al juez, enfrentar a las pruebas y enfrentar a las instituciones ahora que participan en estos procedimientos. Ahora vamos a escuchar al maestro Javier Sepúlveda Ponce, quien es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría de Derecho Penal con mención honorífica también por la misma universidad. Bueno, así es maestro de muchos años, abogado litigante también, presidente ahora del Consejo de Egresados de la misma Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, ha impartido muchísimas pláticas a nivel nacional, local, nacional e internacional. Se puede mencionar, por ejemplo, la que partió en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, al marco del tercer Seminario Internacional de Actualización de Derecho Penal, en Pereira, Colombia, por la formación de formadores de sistema acusatorio y técnicas de juicio oral, en la ciudad de Temuco, Chile, también en el curso de instrumentos para la implementación de un sistema acusatorio penal, y en los mismos rubros también en Montevideo, Uruguay, Buenos Aires, Argentina, Cochabamba y La Paz, Bolivia, Caracas, Venezuela, en Texas, en Tampa, Florida, en San Diego, California. Bueno, es también capacitador con certificación en esta misma área y bueno, esperamos que nos dé su punto de vista sobre este tema. Sí, buenas tardes. Principalmente el reto que tomó la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León para abordar el tema del cambio de enjuiciamiento penal fue precisamente preparar a sus docentes para poder traspolar esa enseñanza a los alumnos, y un grupo de profesores de la Facultad de Derecho pues se dispuso a abordar estos temas en el cono sur, principalmente en las ciudades de Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y algunos otros como Argentina. Enseguida se creó la coordinación de juicios orales para impulsar los diplomados, que era la parte teórica en donde se desarrollaba el tema, y lo cerrábamos con talleres para la enseñanza técnica práctica del tema. Este nuevo modelo de enjuiciamiento lo tratamos ya en ocho programas completos de diplomados y 8 talleres que fueron dirigidos especialmente para integrantes del Poder Judicial, para gente de la Procuraduría, para defensores públicos y para el Foro de Abogados de Nuevo León. Entonces, aquí también participaron los alumnos de la Facultad de Derecho conociendo por primera vez este tema, y ante lo riguroso que es cambiar un plan de estudios en donde tiene que intervenir una serie de autoridades como el Consejo Universitario y otros más, lo que optó la Facultad de Derecho fue precisamente de otorgar ofrecer estos diplomados para divulgar el tema.
Posteriormente hicimos unos concursos en donde participaron los alumnos, concursos de juicios orales. Hemos participado en 4 a nivel nacional, uno de ellos lo hicimos particularmente con el TEC de Monterrey en el campus Estado de México, que independientemente de los resultados, los dos participantes, porque éramos nada más los dos, salimos muy beneficiados con la enseñanza teórico-práctica de los alumnos. También la Facultad de Derecho ha desarrollado en el plan docente convenios con universidades como la Stetson University, está la Universidad de San Diego, la Universidad de Florida, en donde nuestros profesores han obtenido una certificación precisamente por el interés que tenemos en que gente capacitada sea la que proponga estos temas ante los alumnos. Actualmente también tenemos en el plan de estudios, en el 5º semestre tenemos ya incluido en el tema de Derecho Procesal Penal para los alumnos, ya estamos contemplando el nuevo Código de Procedimientos Penales, el recientemente aprobado, lo estamos también ya incluyendo en este plan de estudios, y en 6º semestre les estamos ofreciendo el taller de juicios orales, en donde precisamente, como decía usted, profesor, se desarrollan las habilidades y destrezas necesarias para enfrentar este reto. Entonces creemos que con esto estamos conformando un plan de estudios bastante atractivo, en donde esperamos que el egresado de la carrera de la licenciatura en Derecho pues salga con todas las habilidades y destrezas necesarias para enfrentar el nuevo paradigma de enjuiciamiento penal oral. También nuestra facultad cuenta actualmente con 19 profesores con perfil PROMEP, 9 con certificación del SNI, que es el Sistema Nacional de Investigación de Investigadores, y 9 profesores que están certificados por la CETEC. De esta manera es como la Facultad de Derecho ha enfrentado el reto del nuevo cambio de paradigma, el nuevo cambio de enjuiciamiento penal oral. Esa es mi intervención. Muy bien. Con ello concluyo. Sí, muy bien. De hecho, la Universidad Autónoma de Nuevo León siempre ha tenido una vis muy práctica. De hecho, he visto que la mayoría de los litigantes, hace poco hicimos una encuesta de quiénes eran los principales visitantes aquí en el Poder Judicial, y pues realmente un 80%, 85% vienen de la universidad, y vemos que están preparando en ese sentido sin descuidar también la cuestión teórica. Muchas gracias. Sí, y ponemos especial énfasis en lo que es talleres, precisamente para desarrollar esas habilidades y destrezas necesarias con este nuevo sistema de enjuiciamiento, porque como decía el profesor Roble, ahora no se privilegia la escritura, sino la oralidad, que es una manera más directa, sin intermediarios, de que la información le llegue al juez de una manera directa, sin cortapisas y sin intermediarios. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso ahora a la intervención del doctor Gabriel Cavazos Villanueva, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, tiene un diploma en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, obtuvo su maestría en Derecho con especialización en Derecho Internacional y Económico por la Universidad de Toronto en Canadá, un diploma en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Ámsterdam. En 2001 obtuvo una segunda maestría en Derecho con especialización en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Tulane, Estados Unidos, graduado con honores, doctor en Derecho Internacional y Comparado por la misma universidad. En su actividad profesional y académica, bueno, otra vez un muy breve resumen, ha trabajado en el Senado de la República, en la Secretaría de Desarrollo Social en Nuevo León, en la Secretaría de Desarrollo Económico en Nuevo León, y dentro del Instituto Tecnológico de Monterrey ha sido, entre otros, investigador del Centro Jurídico para el Comercio Interamericano, director de la Maestría en Derecho Comercial Internacional, profesor de la Universidad Virtual y del Departamento de Derecho, director de la Maestría en Derecho Internacional y del Departamento de Derecho y Análisis Político de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, el EGAP, que todos conocemos. En noviembre de 2009 fue nombrado director de la División de Economía y Derecho del Campus Monterrey, que es la división académica encargada de supervisar las facultades de Economía y de Derecho, así como las carreras profesionales de Economía, Derecho y Finanzas, y fue nombrado director asociado de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades a partir del 1 de junio del presente año. Ha sido autor de libros como coautor, como autor y como coordinador. Sus áreas de investigación son mecanismos de solución de controversias internacionales,
derecho comparado, arbitraje y litigios transnacionales, así como el análisis del marco jurídico para elevar la competitividad. El doctor Gabriel Cavazos Villanueva. Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias, doctora. Y voy a tratar de aprovechar estos 7 minutos que parece así como que se va a autodestruir algo, pero espero que no pase absolutamente nada. Muchas gracias por la invitación. Creo que el debate, y bueno, ya se ha dicho aquí antes de manera muy clara, pues tiene que ver con el nuevo paradigma de la oralidad en los juicios, pero creo que se debe enfocar no solamente en el papel de la educación jurídica en el marco de los juicios orales. A mí siempre me llama la atención cómo las escuelas de derecho llegamos al final. ¿Cómo estamos debatiendo el papel de la educación jurídica en los juicios orales ya que están aquí? Y cómo no fuimos tan proactivos antes. Eso me llama la atención, no nada más de las escuelas de derecho, sino de la profesión jurídica. La profesión jurídica siempre llega al último en todo, absolutamente en todo. Se trata más bien, diría yo, de ver el papel de la educación jurídica y de la profesión jurídica, sin desligarlas, en este nuevo paradigma que incluye los juicios orales e incluye muchas otras cosas. Recordemos que ahora, pues el capítulo, o más bien la parte llamada dogmática de la Constitución, pues es ahora de derechos fundamentales, en donde nuestros abogados, nuestros jueces, se van a ver obligados no solamente a aplicar la Constitución, sino incluso convenciones y tratados internacionales. Es un cambio de paradigma sumamente importante. Y se trata de ver si las escuelas de derecho en lo particular, si las universidades en lo general, estamos enseñando lo que debemos enseñar y si los alumnos están aprendiendo. Eso es lo más importante que creo que debemos analizar en este contexto. ¿Qué es lo que deberíamos estar enseñando en las universidades y que se vuelve trascendental en una escuela de derecho para formar verdaderos abogados? Uno es pensar de manera crítica, el pensamiento crítico. Y esto incluye la utilización de dilemas éticos. Y la ética es fundamental en este nuevo paradigma. Si el abogado o la abogada del siglo XXI no es ética, no es ético, no vamos hacia ningún lado. Entonces, pensamiento crítico es número 1. 2, razonar de manera analítica. Estamos enseñando a razonar de manera analítica en estas capacidades que, bien decía el licenciado José Roble Flores, deberíamos privilegiar. Estamos enseñando a resolver problemas, ese sería el punto número 3. Y el punto número 4, estamos enseñando a comunicarse claramente. A mí me queda la impresión, y hago un análisis autocrítico, de que no necesariamente este enfoque se le está dando a la educación jurídica en este momento, y tendríamos que partir de un ejercicio de autocrítica muy, muy serio en este momento. Hasta ahora, la enseñanza del derecho pues enfrenta tendencias que quizás en México nunca superamos una. Mencionaba José Roble Flores el formalismo, por ejemplo, el realismo. Aquí como que nos hemos quedado en el paradigma jurídico formalista, en donde el jurista es un estudioso de las normas, pues estas por sí solas le permiten predecir la conducta jurídica de los agentes sociales y de los aplicadores del derecho. Nada más lejano de la realidad. Fíjense cuántas veces oímos, y yo he oído a profesores de derecho decir: es que la decisión de la Suprema Corte es más política que jurídica. Caray, que hay decisiones de otra manera de las Supremas Cortes en otros países del mundo, que no debemos hacer un análisis más a fondo del juez, por ejemplo, como un creador de políticas públicas, que no está haciéndolo ya. Yo creo que eso no lo estamos enseñando a nuestros alumnos y no estamos enseñando a hacer ese análisis a nuestros alumnos. ¿Qué es en este contexto? Y perdón por ir muy rápido, ¿cuáles son los fenómenos que afectan la enseñanza del derecho en este momento? Pues son muchos. Identifico algunos que ha identificado Carlos Peña, que es rector de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Y Carlos Peña dice, bueno, hay un cambio en la economía política en las universidades. Fíjense, ahora mismo, en este momento, la mayor parte de la gente que estudia Derecho en México estudia en escuelas privadas. Las escuelas privadas de Derecho crecieron en los últimos 10 años en un 117%, según una obra de Luis Fernando Pérez Hurtado, y eso pues, nos da como a que nace una escuela de Derecho por semana en los últimos 10 años. No podemos con eso. O sea, realmente, si no podemos limitar el número de nuevas escuelas, tenemos que crear una calidad de alguna forma o un control de quién sale de esas escuelas. No puede funcionar la profesión jurídica de esa manera. Hay una masificación de las profesiones,
Hay a nivel mundial una expansión en la importancia del derecho estadounidense y del modelo anglosajón. Los juicios orales son en muchos aspectos una perspectiva de esto, y hay un surgimiento en general de las profesiones globales en términos generales. ¿Qué debemos hacer en este contexto? Pues uno, yo diría que insistir en el tema de limitar o controlar la educación jurídica de baja o nula calidad. Y déjenme decirlo así, no creo que sea benéfico para la profesión jurídica que haya tanta escuela patito. No es benéfico en absoluto, y lo digo con absoluto respeto. Hay que controlar el acceso a la educación jurídica. Hay que estudiar el derecho dando primacía a la argumentación como la herramienta indispensable del jurista. La argumentación jurídica es el bisturí de los abogados. No la estamos privilegiando en este momento, y estoy siendo autocrítico. Hay que privilegiar la negociación y los medios alternos de solución de controversias. Si no hay medios alternos de solución y controversias, y si no hay negociación, no hay juicios orales. En Estados Unidos, el 95% de los juicios se arreglan por negociación judicial o extrajudicial, el 95%. Hay que estudiar el derecho de manera dinámica, no lo voy a repetir, ya lo decían mis antecesores en el uso de la palabra, e insisto en el privilegiar la ética y la cultura de la legalidad. Resulta paradójico que a los abogados tengamos que enseñar cultura de la legalidad, pero hay que enseñarla como tal, como cultura de la legalidad, ya que el abogado, la abogada, pues es el eje en la transformación y en la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, que estoy seguro es el principal problema de México. Entonces, pues hasta aquí llegaría. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es el pensamiento crítico, razonamiento analítico, la resolución de problemas y la comunicación clara. Yo creo que la última es la que sostiene todo, la comunicación, que muchas veces se dice que los abogados no tenemos ni con nuestros clientes, ¿verdad? Y bueno, también aquí la cuestión es la de los vetos alternos que privilegian los juicios orales. Hay que ver qué provoca qué. Si los juicios orales provocan los métodos alternos o los métodos alternos provocan un sistema o sostienen un sistema de juicios orales. Y bueno, vamos ahora a dar paso a nuestra directora del Instituto de la Judicatura, la Escuela de los Jueces, porque es muy importante ver qué estamos haciendo hacia el interior cuál es nuestra visión de cómo debemos de los funcionarios judiciales de capacitarnos en este nuevo paradigma. La doctora Mirnaelia García Barrera, bueno, es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido inspector de notarías, también es un breve resumen, del Estado de Nuevo León, coordinadora general del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, también del Estado de Nuevo León, directora técnica de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, y bueno, ya lo he comentado, directora general del Instituto. Es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, catedrática también de muchos años de la Facultad de Derecho, de Criminología, del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Regiomontana y de la Universidad de Monterrey, ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales y conferenciante, ha participado más de 70 conferencias, y es autora del libro Derecho a las Nuevas Tecnologías, publicado por el Instituto de las Investigaciones Jurídicas de la UNAM, múltiples artículos de revista y demás. Es presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ciencias Jurídicas de Nuevo León y tesorera del Colegio de Doctores en Derecho de Nuevo León. Doctora Mirnaelia. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente quiero agradecer que estemos aquí viernes a las 5:30 de la tarde, casi las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Es muy significativo, ¿verdad?, para los que estamos aquí en la mesa, que ustedes se encuentren aquí con nosotros. Y bien decía el maestro Mauro Zacarías, qué es lo que hace el instituto y hacia dónde queremos llegar. El instituto tiene como objetivo principal la formación, capacitación, actualización de todos los miembros del Poder Judicial conforme a las atribuciones que nos otorga la ley orgánica y el reglamento orgánico del interior del Consejo de la Judicatura. ¿Qué hemos hecho? En 2004 tuvimos un arduo proceso de capacitación con el rumbo hacia la oralidad, en donde visualizábamos precisamente este cambio paradigmático de un sistema tradicional inquisitivo a un sistema acusatorio, y ahorita ya lo podemos decir así, pero esto nos fuimos haciéndolo gradualmente. Tuvimos una serie de cursos introductorios de las reformas penales y tuvimos una serie de conferencias que dieron precisamente esta visión y esta aceptación, pudiéramos decir al principio mediana aceptación, pero posteriormente una mayor aceptación. Fuimos sede
de capacitadora del Poder Judicial, pero también de la Procuraduría y de la Defensoría. En el 2005 tuvimos cursos de servidores públicos y tuvimos la presencia de algunas entidades federativas, seguimos teniendo, pero por ahí Chihuahua, Oaxaca, Jalisco. 2006, todos estamos enterados que trabajamos en el sistema de justicia para adolescentes. 2007, disculpen que también muy rápido, pero quiero llegar a lo más importante, que es cuáles son los retos. Iniciamos con la formación relativa a la oralidad en materia civil y en materia familiar. 2008, decidimos las categorías de la carrera judicial, sobre todo en oralidad civil y familiar. 2009 les ofrecimos el primer diplomado y compartimos sede con la Casa de la Cultura Jurídica, fue dirigido a abogados por conducto de los colegios. 2010 reflejamos esta capacitación en la capacitación básica. 2011 hemos tenido muchísimo trabajo, los jueces no me dejarán mentir, sobre 3 cursos, se van a replicar en otros 3 más, del CETEC y del ASIJUPE. ¿Y qué es CETEC? Secretariado Técnico para la Implementación de la Reforma, y SIJUPE, Sistema de Justicia Penal. Ofrecimos el segundo diplomado para abogados, y también hemos tenido una serie de capacitaciones en oralidad mercantil, para secretarios, para escribientes, y además tenemos el curso que es organizado por USAID. Es importante decir que hemos contado con capacitadores de la República Mexicana, de Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Argentina y Chile. Y un evento como este, en donde tuvimos una serie de talleres sobre estos temas y que ustedes lo pueden ver en el programa. ¿Pero qué sigue? ¿Seguimos teniendo cursos? No. Claro, pero además tenemos que nosotros evaluar hacia dónde vamos. Y vamos a establecer con indicadores y estamos trabajando en ello. Necesitamos entonces revisar perfiles de a quienes vamos a capacitar y cómo vamos a lograr precisamente obtener esta capacitación de esas destrezas y de esos valores. Y una forma de ello es, por ejemplo, realizando manuales, protocolos. Y estamos ya con ese trabajo. El manual de cómo debe de actuar un escribiente, un secretario. Y vamos a iniciar el manual de cómo debe de actuar un juez oral penal, un juez oral de preparación y luego un juez oral de garantía, etcétera, etcétera. Otra forma también es la investigación. Grupos, como ya trabajamos con los proyectos de reforma y también con la ley de ejecución, grupos que están trabajando en pequeños para poder realizar una serie de investigaciones y trabajar en una serie de reformas o propuestas de nuevas leyes. Esto tiene que estar evaluado si nosotros tenemos muy claro el objetivo de hacia una verdadera escuela judicial con metodología. Y después de un taller, porque eso es lo ideal, no nada más la evaluación cuantitativa del resultado de cada uno de los participantes, sino la evaluación de la formación completa en el cumplimiento del perfil de cada uno de los que estamos capacitando. Esto es muy importante y además, ¿por qué no? En este taller criticar al expositor en una crítica constructiva. Nos puede llegar algún instructor en donde su idea no es necesariamente la que nosotros estamos buscando y va a confirmar precisamente lo que nosotros estamos buscando. ¿Cuáles son los temas centrales que nosotros tendríamos que trabajar como escuela judicial? ¿Más oralidad? Sí. Técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Valoración de pruebas. El tema claro sobre reinserción social y la función del juez de ejecución basado en nuestra legislación, pero también, fíjense bien, hacia dónde queremos llegar. Justicia restaurativa, métodos alternos, y luego seguir trabajando y construir la aportación a la ciencia del Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Seguir trabajando en la mejora del tribunal virtual. Y volver a decirles, construir la dogmática de todos estos conceptos y de esto que nosotros vivimos aquí para la aportación a la ciencia.
expediente electrónico, notificaciones electrónicas, transparencia y publicidad judicial. Los retos son muchos. Debemos de seguir trabajando con ello y también debemos de seguir siendo autoevaluadores desde hasta dónde y cuál es la meta que nosotros queremos llegar como escuela judicial. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. De esta manera vamos a terminar nuestra primera etapa de exposición. Vamos a hacer una etapa de interacción con nuestro público en torno a este tema de la enseñanza del derecho en el marco de los juicios orales. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario que pueda motivar la reflexión de nuestro licenciado Julio Puente Ledesma. A ver, Bueno, primeramente felicitar a los panelistas por la brillante exposición, la claridad de las ideas y sobre todo lo básico de la metodología con que han expuesto la temática que ha correspondido en este momento. Pero quiero nada más hacer un pequeño énfasis a que, relacionado con la enseñanza, se habla de la enseñanza universitaria a nivel licenciatura, a la capacitación del personal a nivel de secretarios y a nivel de jueces. Dentro de todo esto, solo para mencionar una actividad muy importante que ha realizado el Poder Judicial en el Estado de Nuevo León con la implantación de las maestrías en juicios orales, en el cual con la intervención del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal han desarrollado la primera generación de maestros en juicio oral penal. Esto ha resultado en la capacitación de jueces, de magistrados y también de abogados litigantes que nos dieron la oportunidad de participar en ello. Con esto, 41 participantes hemos terminado la primera generación de maestros en Derecho Procesal Oral y que viene a sumarse a un grupo de cerca de 1,200 maestros que lo han tomado a nivel nacional y que no solamente esto aquí no se detiene, sino que viene ahora la fase del doctorado que está programándose quizá para este otoño. Entonces, todo este material, todo este esfuerzo viene a crear un grupo también que apoyará a la enseñanza del derecho. Y creo que esta preocupación del Poder Judicial ha resultado con un gran beneficio para poder interpretar los juicios orales penales, la mediación, los métodos alternos y todo lo que se han mencionado en este momento. ¿Por qué? Porque se trata de profesionistas que ya estábamos fuera de la universidad cuando empezó todo este nuevo paradigma. Esa pequeña observación y muchas gracias. Sí. Bueno, aquí yo quisiera pedirle al licenciado, al doctor José Roble Flor Fernández, esto que usted comentaba, que qué tipo de concepto de derecho queremos enseñar en las escuelas, será su primer punto. Es algo muy interesante, lo comenta el licenciado Puente Ledesma, en el sentido, esos son los alumnos de primer ingreso, los que vienen nuevos, los que se le forman, pero el abogado ya formado, al abogado ya que viene con un modelo educativo anterior, que este paradigma no lo conoció en su momento formativo, ¿cómo se le puede, qué oferta educativa se le da o cómo se piensa ahí en las universidades actualmente? Gracias. Bueno, creo que justamente ese es el gran reto, ¿verdad? Creo que el tema del concepto de derecho, como yo decía, que queremos enseñar en las universidades, no solamente es un tema para los estudiantes de primer ingreso, sino que tiene que ver con toda una conceptualización de la forma de la enseñanza del derecho en la institución respectiva, porque va a lo largo de todo el currículum y ahí se tendrían que delinear claramente como que líneas curriculares en donde claramente se señale y se privilegie, como yo decía ahorita, este desarrollo de habilidades del pensamiento sobre los contenidos básicos. No quiere decir que los contenidos no sean importantes. Por supuesto que un estudiante de derecho tiene que conocer el derecho civil y tiene que conocer el derecho penal y el derecho mercantil y el derecho constitucional, etcétera. Pero la currícula en el plan de estudios tiene que señalar esas líneas en donde el estudiante no solamente aprenda esos contenidos, sino aprenda sobre todo a pensar sobre esos contenidos. Ahora, el reto para los que estudiamos hace muchos años y en donde, como decía el doctor Gabriel Cavazos, se privilegió fundamentalmente en nuestro derecho el formalismo, el positivismo, es decir, en donde
lo importante era conocer la norma. ¿Cuántos días tengo para contestar la demanda? No importa lo demás. O sea, entonces, si el examen fundamentalmente era si uno ponía un día más o un día menos, o si ponía días hábiles y eran días naturales, eso estaba mal. Cuando esa es una información que el estudiante puede ir al código y revisar si son días hábiles o son días naturales y punto. Pero los que estudiamos bajo ese concepto, pues hoy por hoy tenemos el reto de entender una nueva concepción del derecho. Hoy por hoy, como decía también bien el doctor Cavazos, incluso las instancias jurisdiccionales pareciera ser que han cambiado este concepto de derecho. Si uno ve, por ejemplo, las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es evidente que ha habido poco a poco, quizás con algunos bandazos todavía, pero seguramente podemos apreciar muy claramente una evolución, por ejemplo, hacia la aplicación del realismo jurídico y de la argumentación jurídica. Podemos ver cómo las últimas resoluciones trascendentes que ha emitido la Suprema Corte en materia, por ejemplo, de telecomunicaciones o estos temas tan controversiales como el tema del aborto, pudimos ver incluso en el canal judicial cómo los ministros se hacían llegar de información, no nada más técnica jurídica para saber si la Constitución en el artículo tal decía y cómo interpretar la palabrita y si son tantos días o si ya se pasó, sino tener un concepto más amplio a través de hechos, de realidades. Entonces pareciera ser que hay esa evolución hacia entender un concepto de derecho distinto, y creo que el reto de los abogados en la aplicación del derecho, y de los jueces también, por supuesto, es entender esa nueva realidad, que una sentencia o una demanda o una contestación de la demanda o los alegatos, o etcétera, es decir, todo lo que tenga que ver con los escritos judiciales, no se pueden basar solamente en los contenidos de la interpretación estrictamente técnica, sino en los contextos sociales, en los contextos económicos, en los contextos políticos, en los contextos en los cuales se desenvuelve esa norma desde que nació hasta que está en su momento de aplicación. Ese es el gran reto, y por lo tanto la interdisciplinariedad del estudio del derecho es una necesidad. Es decir, no podemos los abogados quedarnos como que en la punta del cerro y decir el derecho es una cosa acá aislada, y allá que la economía, pues que tenga que ver la economía, o acá la sociología, pues acá la sociedad. No, el derecho se desenvuelve en un contexto social, se desenvuelve en un contexto político, en un contexto económico. Por ejemplo, yo les digo a los muchachos, yo no concibo un estudiante de derecho que no lea el periódico, que no vea noticias. Es decir, tiene que estar conectado con la realidad. Tiene que estar conectado con la realidad. Es decir, un profesor de derecho, yo supondría hoy en día, bueno, al menos, por lo menos trato de hacerlo en mi clase particular, por lo menos, todos los días llegar con una noticia del periódico que tenga que ver con el tema que vamos a ver ese día en clase. Y si uno, sin buscarle demasiado, todos los días encuentra uno una nota en el periódico que tenga que ver casualmente con el tema que uno va a abordar en la clase de ese día. Entonces creo que el reto de los abogados es ese, es decir, seguirnos preparando, y las escuelas, por lo tanto, tenemos también el desafío de ofrecer a la comunidad programas, cursos que tengan que ver con esta nueva realidad del derecho en ese contexto más amplio, y no solamente en el contexto normativo formalista con el que pues seguramente ya está superado, ¿verdad? Excelente. Podemos seguir en el mismo tema para cada uno, o a menos de que haya alguna otra pregunta. El licenciado Bortoni, por favor. Bueno, hago mías las palabras del licenciado Puente felicitándoles a los panelistas. La pregunta: en esta nueva realidad, ¿no será también conveniente que los juzgadores, hablo del Poder Judicial, tribunales administrativos, se involucren más en lo que son los derechos fundamentales y los tratados internacionales, porque también les corresponde a ellos salvaguardar las garantías, no nada más al Poder Judicial Federal, porque bien lo decía el doctor Gabriel, ya viene en la Constitución? No sé qué opinen ustedes con ese control difuso que se llama. Sí, el licenciado Javier Sepúlveda, si nos puede contestar para tener este orden también. Definitivamente que lo que comenta el licenciado Bortoni pues tiene fundamentalmente la razón, ¿no? El contexto tiene que ser amplio y tiene que ser universal, y tiene que entrar desde luego la interpretación de los tratados internacionales, desde luego tiene que ver precisamente con la participación de los jueces en esta nueva forma de pensamiento. Inclusive usted ha visto cómo ahora se tiene en materia penal la libre valoración de la prueba, que incluye precisamente ver
el contexto en forma universal, no en forma minuciosa de checklist, sino en una forma más amplia. Entonces, concretamente estoy de acuerdo con lo que usted opina. Bueno, sí, otra pregunta más para el licenciado Cavazos. Estoy viendo que están atacando a Kelsen y yo soy kelseniano de corazón, así que... A ver. Además, que sí me gustaría agregar una cosa más. A ver. En el sentido de que no solo los jueces deben de involucrarse en este tema. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el tema del foro libre de abogados. Si tenemos un universo, por decir, de 15,000 litigantes en nuestros tribunales, créanme que han sido pocos, tal vez 1,000 o 2,000 los que han tomado muy en serio la capacitación en este tema, pero queda un universo muy grande de abogados particulares que no se están involucrando en los temas de la reforma. Entonces, va a ser necesario que se tome conciencia por parte del Foro de Abogados de Nuevo León de que su participación como intervinientes en el sistema de justicia pues es muy importante y van a tener que involucrarse de manera muy importante en este tema, porque al menos desde la óptica que tenemos en la Facultad de Derecho, en donde hemos hecho inclusive abrir el tema a través de la maestría en Derecho Penal que acabamos de ofertar con acentuación en este tema de la oralidad, y la respuesta ha sido muy importante, pero no la que realmente se debe de esperar, tomando en consideración la importancia del tema, el hecho de que está elevado a la categoría de reforma constitucional y aún me parece que todavía no se toma con la seriedad que debiese tomarse este tema. Bien, ya le decía el doctor Cavazos que los abogados llegamos siempre tarde a todo, ¿verdad? Licenciado, por favor. Gracias, agradeciendo a todos los panelistas su participación y sus aportaciones. Para el doctor Cavazos, retomando el punto que señaló de la calidad de la educación y la diversidad de universidades que ha florecido ofreciendo la carrera de Derecho, yo le quiero preguntar qué opinión le merecen los sistemas a distancia por internet que ofrecen también la opción de la licenciatura en Derecho. Qué buena pregunta. Fue maestro de la universidad virtual, así que ya sí, va sí. con tendencia. Sí, dice mi esposa que yo me duermo viendo la tele y no se puede imaginar a los alumnos que me están viendo a distancia que no estén dormidos. Entonces, yo, en general, yo creo que tiene que ver más bien con los contenidos. Es decir, no tanto el medio o cómo se enseñe, sino los contenidos educativos, los objetivos que estén planteados, si están bien hechos, y yo pues conozco varios modelos que incluso nos ha tocado implementar, y al hacer el análisis o la evaluación pues de los resultados, creo que se puede dar un buen esquema. Mi opinión personal, y es una opinión personal, creo que los métodos a distancia operan mejor para la educación jurídica continua, es decir, para quien es ya abogado y se está actualizando en ciertos temas, para la educación de posgrado, es decir, donde ya se tiene una carrera hecha y se está haciendo una especialización, y creo que de manera más limitada en la licenciatura, porque considero que la experiencia directa, el contacto directo con compañeros, con un profesor, es un valor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Insisto, es una opinión personal, no tengo manera de validarla, pero creo que es algo importante y bueno, por lo menos es producto de la interacción que he tenido con alumnos en ese sentido. Pero creo que los contenidos son lo más importante, más que la vía. No quiere arriesgarse que le pregunten, así que voy a contestar la pregunta también. Bueno, nosotros tenemos un proyecto muy interesante del SICABI y la verdad tenemos que trabajar no nada más en el reconocimiento de la Secretaría de Educación, sino mucho en los contenidos y también utilizar todas estas herramientas que la nueva tecnología te da para poder que esto sea animado y que no dormirnos, ¿no? Como comentaba el doctor. Pero bueno, para esto entonces el jurista tiene que trabajar con el ingeniero, con el informático, tiene que trabajar con el de diseño,
Entonces, que esto es bien importante, en serio, con el pedagogo. Y entonces, que es parte de lo que traté de decirles en tan poquito tiempo, en donde nosotros tenemos que hacer un trabajo integral con una serie de indicadores y sobre todo hacia dónde queremos llegar. Yo quisiera utilizar un poquito, si me permiten, hacer una pregunta de aquel lado, y a lo mejor es muy poquito tiempo de las respuestas, pero fíjense cómo nos preocupa la formación del estudiante y luego la formación del abogado litigante y del abogado servidor público, que forma parte de Defensoría de Oficio, que forma parte de Procuraduría, que forma parte del Poder Judicial. Pero entonces, ¿cómo desarrollar todas esas destrezas de litigación cuando los exámenes son escritos en el estudiante? Yo no tuve ningún examen escrito, todos fueron orales, pero si yo les pregunto a los que han estudiado Derecho años hace poquito, ¿verdad? O sea, son pocos los exámenes orales, ¿verdad que sí? Entonces, no es posible fomentar una destreza de litigación o de oralidad si no tenemos más que una sola clase de juicios orales. Ahí lo quiero poner sobre la mesa como si estuviera sentada yo de aquel lado, ¿verdad? O sea, que es algo que tendríamos que reflexionar como escuelas, y luego también me lo llevo como Instituto de la Judicatura, ¿verdad? O sea, en un solo taller creo que sería difícil. Muy bien. Si tenemos otra pregunta. A ver. De hecho, precisamente con los temas que han tocado ustedes y las preguntas que se han formulado, a mí me viene a la mente el que estamos hablando del producto que estamos vendiendo, pero no estamos hablando del cliente, y el cliente es la sociedad. Y cada vez que hay una reforma legal, en la sociedad renace la esperanza. A ver si ahora sí van a funcionar las cosas, a ver si ahora sí la justicia, vamos a ver muestras claras de que la justicia está presente. Entonces, creo que en este proceso, y sumándome a lo que decía la doctora hace unos momentos, creo que hay que cuidar mucho la humanización de estas reformas, porque si a un alumno desde primer semestre hasta un ministro de la Corte, con todo respeto se ha dicho por su autoridad, no se le despierta el humanismo, el para qué estás haciendo tu trabajo, creo que no va a haber reforma que resuelva los problemas sociales que tenemos. Bien. Tenemos otro comentario al final. Y bueno, nomás mientras llega el micrófono, realmente la Constitución en su parte dogmática ya tiene todo menos dogmática. Es más práctica que otra cosa. Gracias, licenciado. Primeramente, felicitar a las personas que hacen este tipo de eventos, porque es reactivarnos, actualizarnos y, por qué no decirlo, tenemos que asimilar y cambiarnos el chip, como muchos expositores lo dicen. Yo tuve el gusto del 2007, en febrero, si no mal recuerdo, el licenciado Sepúlveda fue uno de los expositores, el inicio del primer diplomado de la Facultad de Derecho, en la cual se nos hizo hacer llegar que el cambio venía y viene en serio. Ahorita en la actualidad ya lo tenemos, la reforma ya está vigente. ¿Qué hay que hacer? Hay que actualizarnos, hay que prepararnos. Ahora, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León en el sistema oral ya entra en vigor el 1 de enero del 2012. ¿Qué hay que hacer? Hay que estar constantemente alimentándonos en base a la forma en que ustedes lo están haciendo. Yo los felicito definitivamente al Tribunal Superior de Justicia, a todas las personas que integran este tipo de eventos, que no sea una vez cada 2 años, sino que sea, si es posible, 2 o 3 veces al año. ¿Por qué? Porque esto, como lo comentó la compañera que me antecedió ahorita, ¿qué es lo que pasa en la sociedad? La sociedad necesita ver para creer, y siento que esta reforma viene en serio y viene en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque tenemos que asimilar nuestro rol como defensa, como fiscal y como autoridad. Somos un equipo y el equipo tiene que funcionar al mismo ritmo, si no, no va a funcionar esto. Yo he estado en varios juicios orales, en varias diligencias, y he visto que eso está funcionando. Obviamente no queremos que funcione de la noche a la mañana. Esto tenemos que irlo paulatinamente asimilando y llevando a cabo. Yo repito, ojalá y no sea el último, que el próximo sea a etapa más
más cercana. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos presentes posiblemente no estuvimos presentes toda la semana por nuestras labores, por nuestros compromisos. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Entonces yo quiero felicitar y al licenciado Sepúlveda, muchas felicidades. Él es la porra del licenciado Sepúlveda. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias. También nosotros queremos hacer esto 3 veces al año, pero el Consejo de la Judicatura nos exige que trabajemos. Entonces, pero esto pasa. Yo quisiera agregar algo. A ver, sí. Quisiera decir que más bien, desde luego estoy de acuerdo contigo en la felicitación para los organizadores, pero creo que el aplauso lo merecen más bien todos ustedes que llenan estos eventos, que le dedican tiempo a estos eventos. Entonces la felicitación debe ser para ustedes que hacen presencia. Vamos a hacer una última participación de nuestros panelistas, si lo tiene bien. Vamos a darles 2 a 3 minutos, por favor, licenciado José Raúl Flores Fernández. Gracias. Pues yo quisiera quedarme un poco con la participación de la abogada en el sentido de la necesidad de humanizar el derecho. Creo que ese es el gran reto que tenemos los que estamos en esto, tanto en educación jurídica como en la aplicación del derecho. Voy a decir algo que quizás sea muy poco popular, y más cuando pareciera que ahorita el gran tema son los juicios orales, pero de repente pienso que se está sobredimensionando el tema de los juicios orales, como si este fuera el parteaguas más importante que ha tenido la cultura jurídica en nuestro país en los últimos 300 años. Y creo que hay que tener cuidado. Eso es simplemente una herramienta de la aplicación del derecho, pero no es mucho más que eso. El derecho sigue siendo una disciplina sumamente alejada de la realidad y sumamente alejada de los ciudadanos. Como decía ahorita el doctor Cavazos, el derecho siempre va mucho más atrás de las realidades sociales. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo el derecho se reforma y las normas se reforman cuando ya las realidades exigieron esa reforma. Es decir, no es el derecho verdaderamente el promotor de los cambios sociales, sino muchas veces los cambios sociales son los que exigen el cambio en las normas jurídicas. Es decir, mientras no tengamos un cambio cultural, todos los operadores, como ahora se les llama a los que aplicamos el derecho, profesores, jueces, abogados, litigantes, etcétera, mientras no tengamos ese cambio cultural de humanizar el derecho, esto no va a funcionar ni con juicios orales, ni con juicios escritos, ni con juicios de nada. Esto es muy importante entenderlo. Los juicios orales es simplemente un cambio en la forma de la aplicación del derecho, muy importante, fundamental, que le da publicidad, que le da transparencia. Comparto todos esos valores, pero tenemos que ser conscientes que no es la panacea de la solución que tiene la cultura de legalidad ciudadana general en nuestro país. Y también lo que decíamos hace rato, es muy importante entender que el concepto de derecho con el que tenemos que ir navegando, lo tenemos que cambiar todos estos que nos llaman ahora operadores del derecho, ¿verdad? El doctor Cavazos y yo platicamos la vez pasada cómo hemos ofrecido tanto en el tecnológico como en la libre de derecho cursos que tienen que ver, por ejemplo, con argumentación jurídica, con filosofía, etcétera. No va nadie. Pero si hay un curso de contratos mercantiles o de algo muy específico para analizar el tiquitiqui del tiquitiqui de la norma y de la excepción y de la fracción 18 en relación con el inciso A, ahí sí está todo lleno el curso. Es decir, seguimos pensando los abogados en la necesidad de normas y no en la necesidad de pensamiento cultural. Y creo que ese es el gran reto que tenemos los operadores del derecho, y empezando con las escuelas. Las escuelas tenemos ese gran reto de influir en los que serán seguramente los futuros operadores del derecho, los que hoy son estudiantes, en ese cambio de paradigma mucho más allá de los juicios orales. Muchas gracias. Licenciado Javier Sepúlveda Pons. Bien, pues a mí sí me parece realmente muy importante y trascendente el cambio de enjuiciamiento en los últimos 100 años, ¿verdad? Y me parece que son pasos en la ruta correcta. Estoy de acuerdo en que hay que humanizar la justicia, pero yo pienso que se logrará a través de la confianza que genera en el ciudadano, la publicidad con que se hace, la transparencia que genera y la confianza que finalmente va a tener el ciudadano en los operadores del sistema de justicia, como se le suele llamar ahora. Entonces sí le concedo
mucha importancia a este nuevo sistema de enjuiciamiento, porque de alguna manera si miramos por nuestro hombro hacia atrás lo que teníamos, bueno, pues vemos que se mejora en un muy alto porcentaje. Y voy a concluir mi intervención señalando las tres grandes vertientes con que la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León asume el reto de este cambio. Primero, con la formación de cuerpos docentes capacitados en este tema, para poderlo traspolar hacia sus alumnos. Después, incluyendo el tema de la oralidad en el nuevo modelo educativo basado en competencias, y por último, abre la información y el tema hacia el Foro de Abogados Libres de Nuevo León, ofreciendo la maestría en Derecho Penal con acentuación en el juicio adversarial o como se conoce mejor, juicio oral. En esos tres grandes rubros es como la Facultad de Derecho asume este reto. Muchas gracias. Doctor Gabriel Cavazos Villano. Bueno, pues yo quisiera aprovechar estos últimos minutos, bueno, primero para decir que no soy antikelseniano, pero creo que el modelo puro del derecho como que está muy basado en el modelo de la universidad, de hecho aquí lo traía entre mis apuntes, de la universidad de tipo de Humboldt, en donde el abogado iba a funcionar en un estado nacional, y esto no es la realidad actual. De hecho la realidad actual es bastante cruda. Ahora hay un sistema autónomo muy despegado de cuestiones locales, hay mucha absorción en la profesión jurídica de valores corporativos, del new management, hay una vinculación del desempeño académico con la eficiencia. La academia ya no es una dignidad, ser abogado no es una dignidad, cualquiera que sepa leer y escribir puede ser abogado. Hay un capitalismo académico, y la tarea de las universidades ya no solamente es hacer ciencia, sino que ahora también está orientado en muchos criterios de eficiencia. ¿Esto tiene sus riesgos? Sí tiene sus riesgos. Yo no estoy diciendo que eso está bien, es una realidad que se detecta, y no la detecto yo, la detectan mucha gente. Aquí hay el peligro de hacer de la educación jurídica y de la profesión, pero de la educación jurídica, pues una especie de commodity, como son los MBAs, ¿no? Así lo digo con todo respeto para los MBAs. Y no, el derecho tiene que seguir siendo un orientador de estructuras, como bien decía la maestra hace un momento, entonces lo tiene que seguir siendo, tiene que ser normativo, tenemos que seguir enseñando el deber ser y no solamente el cómo es. A mí me impresiona mucho el derecho fiscal, cómo se enseña el derecho fiscal, me deprime demasiado cómo se enseña el derecho fiscal, o se enseña desde la perspectiva del litigante que encuentra la inconstitucionalidad de cualquier norma fiscal, o desde la perspectiva del contador, o desde la perspectiva de eficiencia del economista, y nadie integra las tres cosas. ¿Y qué diferente análisis tendríamos de nuestro sistema hacendario ligado con el gasto público si se hiciera ese análisis desde las escuelas? Y yo creo que las escuelas de derecho deben tener una base en eso. Tomando en cuenta todo esto, el fenómeno que vemos en este momento, yo lo veo como benigno. Y en este contexto, pues yo quisiera pues solamente cerrar diciendo que hay que insistir en que el punto de partida para estudiar el derecho en este momento pueden ser más los problemas que las normas. Creo que el sistema normativo como lo conocemos pues es contradictorio, ofrece múltiples soluciones, y la interdisciplinariedad ahí puede jugar un papel muy importante para romper ese formalismo al que me refería hace unos momentos. Y en ese contexto el papel, lo ligo de nuevo, de la educación jurídica con la profesión jurídica es muy importante, y lo digo aquí en el Poder Judicial, hay que revalorar a los jueces. A mí me preocupa mucho que se esté utilizando a los poderes judiciales como culpables de errores de políticas públicas. Y lo digo sin meter las manos al fuego por nadie. Es muy preocupante, es un esquema de poca institucionalidad que no le hace nada de beneficio a la profesión jurídica, y en ese sentido, pues bueno, el reto es que los poderes judiciales sean más transparentes y bueno, como se está haciendo en este momento, yo creo que eso pues juega un papel muy importante. Y ya se me acabó el tiempo, muchas gracias. Le decía, doctora Mirna Elia García. Primero quiero decir algo que puede sonar muy pesimista, pero luego estamos en un evento académico, pero guardamos los apuntes y sigo trabajando como me enseñaron a trabajar. Y allá quedó.
Y qué bonito, y todos nos felicitamos, y qué bueno, y fui al seminario, y fui al taller, y fui al diplomado, pero el apunte se quedó allá. Y entonces un poquito también, como decía el doctor Gabriel, de lo que pasa en derecho fiscal, ¿verdad? Y también un poco como que esta resistencia, y yo estoy muy bien el día, es que estamos hoy 8 de julio, y me voy, pero luego después ya el 9, 10, 11 de julio, igual sigo pensando con el día a día, y realmente no estoy cambiando nada. Entonces, y se fijan que es hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar y cómo vamos a ir haciendo ese, como escuela, como universidad, como facultad, y qué es lo que tendríamos que ir avanzando para poder que esto sea realidad, de que el derecho tenga ese humanismo perfectamente señalado por la maestra Nora. ¿Y qué? Dejo mi carpeta y quizás en la segunda feria jurídica vuelvo a tomar esa carpeta, y si no se va quedando ahí en un montón. Y discúlpenme, yo no quería cerrar esto, sino decir, conscientes de ello, bueno, ¿y qué me toca a mí? ¿Y qué me toca a mí, y a mí, y a mí, y a mí? Y es lo que quisiéramos preguntarnos. Y que el lunes 11 esté haciendo un proyecto claro y un proceso claro de hacia dónde tengo que ser, hacia dónde tengo que ir y qué tengo que ser mejor en el rol que me está tocando. Entonces, eso yo creo que es bien importante, y si esto va a ir permeando en todos, va a ser mucho mejor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a aprovechar este marco para tener la clausura de nuestra segunda feria jurídica, ahorita en un momento más, pero antes de ello quiero entregarle un reconocimiento a cada uno de nuestros panelistas. Me hace un honor para mí que el Consejo de la Judicatura me permita hacerlo aquí. El Consejo, voy a leer el reconocimiento que vamos a entregar a cada uno de ellos, que dice: el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura del Estado, otorga el presente reconocimiento a cada uno de nuestros participantes por haber participado dentro de la mesa de debate, la enseñanza del derecho en el marco de los juicios orales, realizado en las instalaciones de la Sala Jorge A. Treviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Firma el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, licenciado Jorge Luis Macías Ramírez, el consejero de la Judicatura Raúl Gracia Guzmán, el consejero de la Judicatura Francisco Gutiérrez Villarreal y la doctora Mirnelia García Barrera. Licenciado Raúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y su reconocimiento firmado por usted mismo. No, por usted. Gracias. Bueno, no sé si gusta, licenciada, para proceder a la clausura. Vamos a aprovechar este momento. Si gustan permanecer de pie, Fíjense. Le voy a solicitar y le voy a pedir, por favor, al doctor Roble que entregue este reconocimiento. Ahorita voy a dar lectura. Vamos a entregarle reconocimientos a los jueces que nos ayudaron en los simulacros. Y entonces le pido, por favor, a la maestra Gloria Adame Mireles. Ella nos ayudó con el simulacro de juicio oral civil. Y al licenciado. Muchísimas gracias. Al licenciado Sepúlveda le pasamos el reconocimiento, y que pase aquí al presidium al maestro Jesús Demetrio Cadena Montoya. Licenciado Sepúlveda. Felicidades. Y le pido que el doctor Gabriel haga entrega al maestro Alejandro Carlín Balboa por el simulacro de juicio oral de garantías de adolescentes. Felicidades. Gracias. Bueno, primeramente, así continuamos de pie. Esto es muy breve, por favor. A nombre del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y del Pleno del propio Consejo de la Judicatura, les damos un cordial, de verdad, un agradecimiento profundo por todo su apoyo y sobre todo por su asistencia. Recuerden que el lunes dije, aquí está la teoría y aquí está la práctica. Y eso queremos hacerlo siempre y todos los días. Aquí está
los conocimientos teóricos de la ciencia jurídica, y aquí está nuestro quehacer de día a día y hacia dónde queremos llegar. Siendo las 6:10 o 6:12, ¿verdad? Siendo exactamente las 6:12 del día 8 de julio del 2011, damos por concluido y por clausurado los trabajos de esta primera feria jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias. Muchas gracias.